el primer módulo del segundo curso de actualización del dolor denominado lumbalgia, una ruta clínica. Estará a cargo del doctor Gustavo Blanco, quien es médico jefe de la unidad de diagnóstico y tratamiento del dolor del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro en Buenos Aires, Argentina. El doctor Gustavo Blanco también es director del curso superior de posgrado de Medicina del Dolor del mismo Instituto de Neurociencias Favaloro y además es un expositor y disertante en múltiples eventos en Argentina y toda Latinoamérica. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Gustavo. Muchas gracias, doctor Esqueda. Es un gusto para mí poder llegar gracias a esta tecnología tan lejos. Antes era muy difícil y ahora nos vimos obligados y de repente encontramos unos enormes beneficios en todo esto que estamos haciendo hoy en día. No vamos a demorar mucho, vamos a ir de lleno al tema que nos compete y la idea es hablar hoy un poco de lo que es el manejo de un paciente que concurre a la consulta con un dolor en la región lumbar. Esta foto es del centro donde yo trabajo y vamos a ir de lleno al tema. Pero para eso tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de dolor lumbar. Muchas veces los pacientes creen que cuando uno les dice que tiene una lumbalgia, le está dando un diagnóstico. No. Lumbalgia es un dolor que se ubica en la cara posterior del tronco, que va desde el borde inferior de los arcos costales hasta la zona inferior de los glúteos. Que cuando se irradia por la cara posterior del muslo o de la pierna o posterolateral, se llama ciatalgia y puede componer una lumbociatalgia, o se llama cruralgia cuando desciende por la cara anterior del muslo. El dolor lumbar tiene periodos de tiempo, en lo cual se considera un dolor lumbar agudo cuando es menor de 6 semanas, un dolor subagudo cuando dura de 6 a 12 semanas y un dolor crónico cuando dura más de 3 meses. Esto es importante porque de esa manera uno puede entender distintos tipos de dolor. Y el dolor crónico no es un dolor agudo que perdura un tiempo largo, el dolor crónico es una enfermedad propiamente dicha. Pero para entender cómo tratamos la lumbalgia, tenemos que tratar de identificar la causa. Lo más frecuente es que la gente venga a la consulta médica viniendo con una bolsa de estudios, trayendo un montón de resonancias, un montón de estudios, y me dicen, tengo 3 hernias de disco. Bien, me encanta hacer esta confrontación con la situación real que nos toca vivir, porque en realidad hay más de 74 causas identificables de dolor en la región lumbar. Y es fundamental tenerlo en cuenta, porque la hernia de disco, que es tan conocida y tanta difusión ha tenido, en realidad es un cuadro que tiene una prevalencia dentro de los dolores lumbares de menos del 4%. Y es un cuadro grave realmente, porque el dolor de la hernia de disco no se puede sobrellevar fácilmente. Pero, como dice la publicación de inicios de esta década anterior de la OMS, acá tiene un listado simple de cuáles son esas 74 causas de dolor en la región lumbar. Muchas locales, otras referidas a la región. No tiene sentido perder mucho tiempo en esto, sino ir a ver qué es lo que podemos hacer por un paciente con dolor lumbar. Y nosotros sabemos que el dolor se transmite inicialmente por las vías de conducción nerviosa que llevan el estímulo doloroso, pero el origen de este estímulo se fundamenta básicamente en el dolor convencional, en el dolor nociceptivo, en los nociceptores, las terminales nerviosas sensitivas libres que están distribuidas por todo el cuerpo. ¿Y en qué parte del cuerpo hay nociceptores? En todos lados. Entonces, cuando uno quiere plantearse dónde podría doler un dolor que está ubicado en la región lumbar, desde los planos más profundos hasta los más superficiales, el dolor puede generarse en cualquier lado. Por esto no tenemos que dejarnos llevar por lo que es la idea que cada uno tiene. Está hablando es cuando comienza. Aproximadamente el 80% de las personas van a experimentar dolor en algún momento de sus vidas. Esto significa que no vamos a llegar a los 70 años sin haber padecido en algún momento dolor lumbar. La incidencia es más alta en la tercera década por una cuestión de dinámica, de movimientos corporales, de actividades físicas, y va a ir aumentando la prevalencia hasta llegar a la edad de 60 a 65 años. Pero cada grupo etario tiene distintos tipos de patologías predominantes.
Hombres y mujeres consultan por dolor igualmente. Es la quinta razón principal de consultas al médico y es tal vez una de las razones más comunes, después de las enfermedades respiratorias, de consultas vinculadas a un síntoma y una de las principales causas de discapacidad laboral. Entonces, por su prevalencia, por su difusión a nivel mundial y por lo que significa esto, es importante que lo tengamos en cuenta. Pero siempre hago una analogía con lo que pasa cotidianamente. Viene un paciente que tiene 25 años a la consulta y me dice, me duele la región lumbar desde hace 3 días que después de empujar un carro o después de jugar un partido de fútbol me apareció ese dolor. Y entonces yo lo puedo mirar a los ojos fijamente y decirle, bueno, váyase tranquilo. Se va a sorprender el paciente. ¿Cómo sabe? No, yo no lo sé. Es un cálculo numérico, es un cálculo estadístico, porque la mayoría de los dolores lumbares, agudos o crónicos, son benignos. Esto significa que no van a causar la muerte de la persona ni daño severo. Y hay una baja proporción, que son los cuadros que ven acá, fracturas, espondilolistesis, tumores, infecciones vertebrales, que van a sumar aproximadamente el 10% de estos cuadros, pero con una salvedad, que estos cuadros graves tienen, como vamos a ver después más adelante en el desarrollo de esta charla, una serie de manifestaciones clínicas que nos permiten entenderlo. Esa persona que tiene un dolor aislado y no tiene ninguna otra característica clínica, se puede ir tranquilamente porque el dolor se le va a pasar. ¿Y cuándo se le va a pasar? Si uno evalúa la historia natural del dolor lumbar, ya desde hace muchos años, desde hace más de 40 años que tiene esta publicación, es simple entender que a las 2-3 semanas el 80% de las personas han resuelto su cuadro de dolor lumbar. Lo que hacemos nosotros con una serie de medidas terapéuticas es darle más confort a ese periodo evolutivo y a veces acelerarlo un poco para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero hay una proporción baja que se va a cronificar, de la cual vamos a hablar luego. La mayoría de los dolores de origen en la región lumbar tienen una causa mecánica, y la causa mecánica mayoritaria es este paciente que yo les refería recién. La mayoría, 2 de cada 3 personas que tienen un dolor lumbar, es un dolor osteoarticulomuscular. Después sí vienen otros cuadros de daño articular, de artrosis, de aplastamientos vertebrales, de inestabilidad de la columna. Hay una menor proporción que tiene un componente del dolor neurogénico, que es el dolor neuropático, donde está contemplado el daño de la estructura del tejido nervioso en este cuadro doloroso, donde se compromete el tejido nervioso por hernias discales, por estrechez del canal raquídeo, por lesión por osteofitos de las raíces nerviosas, por un montón de causas. Entonces sí es importante entender que la mayoría de los pacientes van a ser este grupo. Ahora, hay otras causas menos frecuentes. Fíjense ustedes, por ejemplo, yo sumo neoplasias, infecciones, artropatías inflamatorias y otras afecciones óseas, voy a tener ni el 2%. Y dolor visceral referido por daño a nivel esplácnico, por daño gastrointestinal o renal o aneurismas de aorta abdominal, una baja proporción, igual que los otros cuadros que pueden tener compromiso de la región lumbar, además de otras áreas comprometidas. Pero tal vez más importante que esto sea entender que cuando un paciente concurre a la consulta con dolor lumbar que dice que tiene irradiación hacia los miembros inferiores, rápidamente lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en una compresión de una raíz nerviosa y a partir de ahí se desarrolla una serie de metodologías diagnósticas y terapéuticas que apuntan a ese único objetivo. Sin embargo, los dolores con irradiación a miembros inferiores se dividen en 2 grandes grupos: radiculopatías y pseudoradiculopatías. La radiculopatía es donde la raíz nerviosa está comprometido, hernia discal, estrechez del canal raquídeo, estrechez extraforaminal, diabetes por un doble mecanismo donde hay una pequeña compresión a nivel de la estructura esquelética en la salida del nervio, pero el daño del nervio va a generar un segundo fenómeno de alteración que va a potenciar la presencia de dolor. Cirugía fallida de columna lumbar, espondilolistesis, etc. Pero hay un montón de otras causas que nos engañan en la práctica diaria y que tienen expresión a nivel pseudoradicular.
lesiones musculares con dolor miofacial, síndromes facetarios, sacroileitis, síndrome piriforme, artrosis. Es importante entenderlo porque son la mayoría de las consultas que vienen una vez que han superado una instancia crítica de los primeros días. Entonces sí podemos definir los dolores lumbares característicamente como de causas mecánicas, osteoarticulomusculares, no mecánicas, tumores, infecciones, artropatías inflamatorias y patologías óseas, y de dolores referidos. En este sentido, cuando uno plantea qué es lo que podemos hacer para entender a los pacientes que tienen dolor lumbar, tenemos que pensar que un dolor agudo generalmente se vincula con este sistema de la nocicepción. El dolor agudo es un dolor nociceptivo, se produjo la activación de los receptores, se condujo por las vías que transmiten el dolor habitualmente, llega al cerebro, interpreto el área que está comprometida, trato de ver si puedo tener alguna respuesta o no. Pero cuando el dolor se cronifica, y no es infrecuente la cronificación del dolor lumbar, generalmente lo que tenemos es múltiples componentes de distintos tipos fisiopatológicos de dolor que van a interactuar. Y es por esto que si yo encaro el tratamiento solamente desde la vía de lo nociceptivo o inflamatorio, o solamente desde lo neuropático, o solamente desde el concepto del dolor por sensibilización del sistema nervioso central, por haber tenido un dolor durante mucho tiempo, me voy a equivocar. Y tenemos que entender que el dolor crónico es un sinónimo de dolor mixto, por eso tenemos que ampliar muchas veces el espectro terapéutico. Pero hablemos un poco de los cuadros de dolor lumbar más frecuentes. El primero, espondilolisis o espondilolistesis, en el cual lo que vemos es una ruptura de lo que se llama la pars articularis, la parte posterior de la estructura del anillo vertebral, donde esta fragmentación permite muchas veces el desplazamiento del cuerpo vertebral, la espondilolistesis. Esto puede ser traumático, puede ser un defecto congénito y se cataloga tomando la medición de lo que es la medida del diámetro del platillo vertebral, dividiéndolo en 4 segmentos. Y si solamente compromete el primer cuarto, un 25% es grado 1, del 25 al 50% grado 2, del 50 al 75 grado 3 y más del 75 grado 4. En este desplazamiento, cuando el fenómeno de listesis está vinculado a artrosis de la columna, no tiene por qué haber ruptura del arco posterior ni inestabilidad. Pero un cuadro como este que ustedes ven en la radiografía genera habitualmente inestabilidad de la columna lumbar, produciendo pellizcos, compresiones de las raíces nerviosas, daño de la estructura esquelética y produciendo un dolor reiterado que muchas veces tiene que llevar a la cirugía de fijación de esta zona. Pero sí tenemos un dolor que inicia generalmente en la zona media de la columna lumbar y el paciente sabe que ante distintos tipos de movimientos o actividades deportivas o actividades físicas, ese dolor se va a incrementar. Si hay inestabilidad de la columna, y esto se evalúa muchas veces por medio de radiografías, que llaman radiografías dinámicas, donde uno hace una radiografía de columna lumbosacra de perfil, en flexión y en extensión, y vemos el desplazamiento que puede, si es de más de 3 milímetros el desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre el otro, estamos ante una columna inestable y requiere una fijación. El otro cuadro es uno de los más conocidos. La descripción original de la hernia de disco data del año 1934, explicando que podía generar un cuadro doloroso con distribución radicular. Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros vemos que dentro de la estructura del disco hay una parte central o núcleo pulposo que generalmente tiene muchas soluciones proteicas ahí adentro y una cápsula que lo envuelve o anillo fibroso. Esta ubicación en este corte axial nos permite ver lo que es el canal raquídeo, los agujeros de conjugación por donde van a salir los nervios y cómo esto permanece en armonía. Cuando se produce una presión a nivel de lo que es el disco propiamente dicho, puede haber una protrusión, que es lo que vemos mayoritariamente. Y esa protrusión, que generalmente puede ser o medial o lateral, o inclusive tener una expresión hacia la parte anterior de la columna, con lo cual no va a generar ninguna sintomatología, se va a llamar protrusión discal. El conflicto surge cuando se rompe la cápsula fibrosa y asoma el contenido del núcleo pulposo y ahí genera una mayor compresión del nervio raquis, del nervio que está saliendo por el raquis a nivel del agujero de conjugación.
y se puede fragmentar un trozo de este núcleo y hacer lo que se llama extrusión discal, migrando en sentido caudal o en sentido cefálico o inclusive saliendo hacia los bordes de los agujeros de conjugación, produciendo mayor sintomatología. Por supuesto, la sintomatología de la compresión del nervio raquídeo va a tener la manifestación clínica en la distribución anatómica correspondiente a ese nervio. Por eso podemos seguirlo tranquilamente. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, cuando uno observa una resonancia de columna lumbosacra, vemos que a medida que va transcurriendo el tiempo, los discos que tienen una hidratación adecuada pierden esa hidratación. Este disco que está más oscuro es un disco que está comprometido justamente y está deshidratado y ha tenido una lesión que permite la salida de ese disco hacia el espacio posterior. Y en esa salida va a comprometer la saliencia de la raíz que está saliendo hacia el lado izquierdo, comprimiendo esta raíz nerviosa, generando la sintomatología. Pero tengamos cuidado con esto, porque ya hace más de 20 años atrás, en la década del 90, una persona se le ocurrió investigar qué vinculación tenían los estudios radiográficos hechos con los pacientes que tenían sintomatología de dolor lumbar, y se le ocurrió publicar en una revista, el New England Journal of Medicine, en el año 1994, un artículo que hablaba acerca de 100 personas asintomáticas a los cuales se les hacía resonancia de columna lumbar, donde encontró que había casi un 25% de pacientes que cuando se mandaban los estudios a analizar por cirujanos ortopedistas y por neurocirujanos, los querían operar en ese momento. El conflicto surgía cuando les preguntaban ¿de qué lo quieren operar? El problema era que esas manifestaciones radiográficas que no tienen expresión clínica y tenemos que relacionarlo en forma directa nosotros esto. Y un acompañante frecuente del daño que tiene la columna es este que es el nódulo de Schmorl, donde el disco, por presión, sobre todo en el desarrollo, en el crecimiento, en la adolescencia del individuo, protruye dentro del cuerpo vertebral. Generalmente no son dimensiones muy importantes y esto no tiene ninguna connotación ni produce ningún dolor. ¿Qué pasa cuando uno observa a un paciente que tiene un dolor abrupto después de un esfuerzo con irradiación radicular que no respondió a las medidas de tratamiento de los primeros días? Le hicimos una resonancia y nos encontramos con eso, una hernia de disco. El manejo inicial es conservador. Generalmente 2 a 3 días de estar en reposo, con leve movilización, evitando levantar pesos e inclinaciones importantes del tronco. Y la analgesia, por más que haya discusiones permanentes en la literatura universal, tiene 3 pilares fundamentales: antiinflamatorios, paracetamol y eventualmente opioides, siguiendo una secuencia lógica de lo que es la escalera terapéutica de la Organización Mundial de la Salud de hace más de 30 años, casi 40 en este momento, que pauta ese tratamiento progresivo, porque lo voy a hacer en función de la respuesta que tenga. Hoy en día, cualquier tratamiento con antiinflamatorios acompaña con paracetamol para potenciar su acción analgésica. Si no tengo respuesta analgésica útil, le agregaré opioides menores. Y la utilidad discutida de los relajantes musculares, como el clonazepam o el diazepam inclusive, con el cual no me gusta tanto usar el diazepam porque tiene una duración de acción farmacológica, una vida media farmacológica de más de 50 horas, por más que su acción terapéutica es más corta. Entonces prefiero muchas veces el clonazepam si quiero obtener algo de relajación muscular. Pero ¿cuándo se indican los relajantes musculares? Los relajantes musculares se van a indicar cuando el paciente está en reposo, no cuando está activo, porque activo la musculatura va a estar en movimiento, no va a poder aflojarse. Y le vamos a indicar cirugía cuando, a pesar del tratamiento farmacológico, el cuadro progresa, el cuadro de dolor progresa. Cuando el dolor es severo e intratable, cuando el dolor se acompaña de déficit o deterioro motor. Y esto es muy importante porque en los nervios mixtos, como son los nervios radiculares que corren hacia los miembros inferiores, la parte sensitiva es la parte periférica y la parte motriz es la parte central. Cuando empezamos a tener manifestaciones clínicas de déficit motor, eso está indicando que el daño del nervio es un daño ya avanzado. Y esto, si lo dejamos transcurrir, va a llevar a la atrofia muscular vinculada al daño neurológico, lo cual es después extremadamente difícil de poder recuperar.
Por supuesto, hay una emergencia neuroquirúrgica que es el síndrome de cola de caballo o de cauda equina, donde la compresión, generalmente a nivel de la altura lumbar 1, dorsal 12, hace que, o inclusive lumbar 2, se comprimen todas las raíces que van a dar los nervios, trayendo un montón de otras sintomatologías. Pero eso es una emergencia, no es que aparece en algún momento en la evolución natural del cuadro. Y después, lo que no estoy personalmente muy de acuerdo es que la mayor parte de las estadísticas o de las casuísticas me proponen a mí una cirugía después de un tratamiento conservador de por lo menos 2 a 3 meses. Y yo sostengo que nosotros en Latinoamérica no tenemos coberturas sanitarias adecuadas como para que yo pueda estar 2 meses, 3 meses o 6 meses sin trabajar. Lo que hacemos con el procedimiento intervencionista es muchas veces acelerar la recuperación del paciente para que vuelva a su calidad de vida, a su estándar de vida normal. Por supuesto, ustedes van a encontrar que hay referencias bibliográficas que me dicen que a los 5 años y a los 10 años, la evolución de una hernia de disco tratada clínicamente o quirúrgicamente es similar. Sí, pero yo necesito volver a mi actividad cotidiana. No puedo estar 2 meses, 3 meses o 6 meses sin poder tener el sustento que mi vida necesita. Es un concepto que no se puede dejar de lado, porque el concepto de dolor no es solamente un concepto físico, es un concepto físico, es un concepto psicológico y es un concepto socioeconómico, cultural inclusive. Es un concepto de dolor total. Pero yo les hice un comentario acerca de la salida del núcleo pulposo y el contacto del núcleo que establecía con el nervio, y eso generaba un dolor muy intenso. Y eso tiene una serie de mecanismos de producción del dolor que hace que entendamos que esa irradiación, que esa ciatalgia que padece un paciente que tiene una hernia de disco es un dolor mixto porque tiene varios componentes. Primero, un componente nociceptivo de dolor común por la lesión del disco, de la cápsula fibrosa, que tiene fibras C, que son las que van a transmitir el estímulo doloroso. Después tiene componente neuropático, porque la compresión de la fibra nerviosa va a transmitir el dolor, y si este dolor se transmite en forma persistente, puede llegar a generar fenómenos de sensibilización del sistema nervioso central, favoreciendo el desarrollo de un dolor crónico. Pero hay un tercer componente de dolor que generalmente no se tiene en cuenta, que es el que se produce cuando el núcleo se extruye y sale de adentro de la cápsula que lo tiene contenido. La estructura química del núcleo pulposo es una estructura que no es habitual de encontrar en otras partes del cuerpo y no es habitual dentro de esa región en la cual estamos trabajando cuando el núcleo ha salido y está comprometiendo la raíz nerviosa. Esto hace que en la zona local donde el núcleo se ha establecido se genere una muy importante reacción inflamatoria, casi como si esto se comportase como un cuerpo extraño. Está generando una reacción muy intensa a nivel local. Y esto hace que el componente inflamatorio haga que la sopa inflamatoria, la cantidad de mediadores de inflamación, comprometan la estructura de las raíces y genere más edema, vasodilatación, que va a comprometer mecánicamente también estas raíces. Esta es un poco la explicación de por qué algunas veces, cuando el tratamiento no tiene una respuesta adecuada, o no sigue un proyecto adecuado, o no se puede operar el paciente, o no se quiere operar el paciente, o no se debe operar el paciente, se puede hacer un procedimiento que es un bloqueo radicular, con el cual vamos a inyectar una solución de anestesia con corticoides extra o intraforaminal, justamente para que el corticoide reduzca el fenómeno inflamatorio local. Y si resulta que el fenómeno inflamatorio era el principal componente generador de dolor, vamos a encontrar una muy buena respuesta al bloqueo. Pero si el comportamiento mecánico era el principal generador del dolor, es probable que el bloqueo nos sirva unas horas nada más y luego el paciente vuelva a tener la manifestación sintomática y exija otro tipo de tratamiento. Otro cuadro muy frecuente de ver en la práctica diaria es la estrechez del canal raquídeo. Y la estrechez del canal raquídeo es justamente eso, un canal raquídeo, la región posterior a los cuerpos vertebrales, dentro de los arcos que forma la estructura esquelética de la columna, que está reducido y está comprimiendo las estructuras nerviosas que pasan por él.
¿Qué hace esto? Hace que cuando una persona se ponga de pie o camine, la compresión mecánica de las estructuras dentro del canal raquídeo lleva a que empiece a tener dolor en la región lumbar, que puede ir hacia los glúteos, que puede bajar hacia los miembros inferiores, que puede dar parestesias en los miembros inferiores, y el paciente no puede caminar más de una cierta distancia, que ya la conoce, donde tiene que parar, apoyarse contra la pared, o mirar una vidriera, o sentarse, para de esa manera abrir el arco posterior de la columna y así aliviar la compresión que se está generando, que generalmente es más frecuente en los niveles inferiores de la columna lumbar porque soporta el peso habitualmente. ¿Qué pasa con esto? Esto que se llama claudicación intermitente neurogénica se tiene que diferenciar de la claudicación intermitente arterial, vascular, por compromiso por arteriopatías periféricas. Pero es bastante simple diferenciarla, a menos que el paciente tenga de las dos. ¿Por qué? Porque la arterial generalmente es de distal a proximal, compromete más la musculatura de la zona de la pierna, en los gemelos, mientras que la estrechez del canal raquídeo generalmente va de arriba hacia abajo. Pero la persona que tiene canal raquídeo, uno le toca los pulsos periféricos y puede tener buenos pulsos, mientras el que tiene patología arterial generalmente tiene deterioro de los pulsos o trastornos tróficos en los miembros inferiores. Pero además de todo esto, una persona que tiene estrechez de canal raquídeo no puede estar parado ni 5 minutos, no puede caminar 100 metros. El que tiene la patología arterial también, con una diferencia, que yo al que tiene estrechez de canal raquídeo lo siento y lo pongo en una bicicleta a pedalear, en una bicicleta fija, y esa persona capaz que puede estar media hora o una hora pedaleando sin inconveniente. O lo inclino para adelante y lo dejo inclinado para adelante y puede estar parado un tiempo prolongado. El que tiene la estrechez de canal raquídeo va a responder de esta manera. El que tiene arteriopatía periférica, cada vez que exijamos la musculatura no va a poder responder. Entonces la diferencia es esa puntualmente. ¿Qué hacemos nosotros en este caso? Tratamiento conservador. Tratamiento conservador no es para resolver el cuadro, es para darle un poco de confort a la persona, porque esto no se resuelve con alguna medicación. Entonces a veces tenemos algunas medidas de fisioterapia, algunos analgésicos, a veces con los tratamientos físicos se consigue relajar un poco la musculatura de la región lumbar que está acompañando a un daño y va a estar muy contracturada, y podemos aflojar un poco eso y limitar y extender un poco para que dé algo de beneficio, a veces algún corset y demás. Si no tiene beneficio, habrá que ir a un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo, máximamente invasivo, con fijación de la columna lumbar, si hay varios segmentos que están comprometidos y demás, y por supuesto se va a ir a la cirugía cuando aparece el déficit neurológico progresivo. Pero la cirugía descompresiva tiene una muy buena respuesta habitualmente, solo que la mayoría de los casos van a tener una excelente respuesta inicial, y sabemos que hay una recurrencia de aproximadamente un 15% en los siguientes 5 años del procedimiento. ¿Por qué? Porque el área superior a donde se trató o el área inferior van a ser recurrentes porque el daño va a seguir progresando en esa región. Supongamos, igual que antes, que el paciente no quiere, no puede o no debe, o tenemos que definir el diagnóstico. El procedimiento del bloqueo puede ser diagnóstico o terapéutico. Y un bloqueo peridural, instilando una pequeña cantidad de anestésicos con corticoides dentro de la zona peridural, puede permitir mejorar la sintomatología del paciente y hacer que tenga algo más de confort. Una vez más, no voy a corregir el problema anatómico estructural que tiene, voy a darle una mejor calidad de vida, donde va a poder caminar algunos metros más, va a poder estar un tiempo más de pie, y veremos la duración de ese procedimiento. Y si eso le alivió el dolor durante 3, 4, 5 meses, se lo repito. Pero si le hice el procedimiento y al día siguiente el paciente está igual de dolorido, es diagnóstico pero no es terapéutico. Entonces voy a tener que recurrir al procedimiento quirúrgico. La artrosis de la región posterior de la columna, las articulaciones facetarias, también se manifiesta, a veces como el canal raquídeo estrecho, y a veces tiene manifestaciones de irradiación. Cuando uno se inclina para adelante, las articulaciones facetarias se separan, cuando uno va hacia atrás, se chocan. Pero esto sucede también con el paso del tiempo. Y si bien normalmente el apoyo de los cuerpos vertebrales soporta aproximadamente el 70% de la presión que tiene todo el eje axial, y las articulaciones posteriores el 20 al 30%,
a medida que va transcurriendo el tiempo y los discos se van deshidratando, eso hace que la carga de presión en la parte posterior sea mayor, llegando a producir más daño. Entonces, la reducción del espacio hace que se choquen las articulaciones y produce más dolor. Pero estas articulaciones están inervadas por el ramo sinovertebral o ramo posterior lateral, que va a dar la sensibilidad en esta zona y nos va a permitir tratar a este paciente de una manera práctica. Pero tenemos que entender algo. El dolor facetario puede tener irradiación. Y este es uno de los dolores pseudoradiculares que vimos antes. ¿Por qué pseudoradicular? Yo puedo tener dolor en la región donde se genera el fenómeno compresivo e irradiar a distancia. ¿Por qué sucede esto? Vuelvo para atrás y vean ustedes la imagen del ramo del nervio sinovertebral o ramo medial que está inervando la articulación facetaria. ¿Qué hace este nervio? Traslada la información sensitiva para incorporarse en el ganglio de la raíz dorsal e ir a hacer anastomosis en el asta posterior de la médula con la neurona de segundo orden, donde se van a mezclar con las fibras que están trayendo información de ese nervio raquídeo y que va a subir o bajar 2 o 3 niveles a nivel medular. Esta información que está mezclándose con la información que viene del nervio raquídeo me puede hacer creer que esta zona está dolorida sin estar comprometida anatómicamente, igual que las otras zonas a distancia. Y esto se ve cuando uno hace extensión o lateralización o rotación de la columna lumbar, que son las maniobras para detectar el dolor facetario, además de verlo en imágenes claramente. ¿Qué hacemos con el dolor facetario? Lo podemos tratar sintomáticamente, kinesiológicamente. Podemos hacer el procedimiento que se llama bloqueo facetario, donde se anestesian esos pequeños nerviecitos, y si el fenómeno irritativo no es tan importante, eso puede dar un alivio sintomático de un tiempo bastante prolongado. Pero supongamos que no me dio tiempo prolongado de alivio sintomático, en lugar de repetir el bloqueo, que no se debe hacer tan frecuentemente, lo que podemos hacer es un procedimiento que se llama termolesión por radiofrecuencia, donde por medio de ondas de radiofrecuencia vamos a colocar un electrodo que va a quemar esa pequeña raicita nerviosa. A nivel lumbar eso se va a regenerar pasado el tiempo, porque los elementos plásticos que están en las neuronas en el sistema nervioso central van a ir migrando para regenerar esto. Y en esa migración y regeneración va a pasar un periodo de 6 a 8 meses en los cuales el paciente va a estar con menos dolor o liberado de dolor, con lo cual hemos actuado adecuadamente, hemos mejorado su calidad de vida. Y pasaron los 6 a 8 meses, si el paciente vuelve a tener dolor, le vuelvo a hacer la radiofrecuencia las veces que sea necesario. Un cuadro muy frecuente de dolor lumbar, y no he tenido en cuenta, porque depende de qué, del examen físico, es la sacroileitis. Y la sacroileitis es la inflamación que se produce por la irritación en la unión del sacro con el ilíaco. Fíjense ustedes que la región posterior de la articulación sacroilíaca no tiene grupos musculares que vayan de uno a otro hueso porque no debería tener movilidad. Tiene un amplio soporte a nivel ligamentario que lo que va a hacer es que con el paso del tiempo, o a lo mejor las personas que eran obesas y se hicieron una cirugía bariátrica y bajaron mucho de peso, o un descenso de peso importante, o un periodo prolongado de reposo en cama y recién empiezan con la rehabilitación a levantarse después de 3 a 4 meses, generó debilidad muscular, se aflojaron los ligamentos que estaban acá y empieza a tener roce la articulación sacroilíaca. Y el dolor sacroilíaco es una de las principales causas de consulta, sobre todo en pacientes añosos que tienen marcha inestable, porque la marcha inestable, sea o no añoso, genera un desbalance pelviano que puede terminar produciendo este tipo de dolor. Pero el dolor sacroilíaco también tiene distribución pseudoradicular. ¿Y por qué de la región sacroilíaca va a ir por la cara posterior del muslo, el hueco poplito y la cara lateral de la pierna y del pie? Siguiendo la distribución del nervio ciático, y me va a hacer creer que tengo una hernia de disco, justamente por una cuestión anatómica, porque visto desde atrás, vemos que el nervio ciático formado por las raíces lumbar 4, lumbar 5, sacro 1 y sacro 2, pasa justito por adelante pegado a la articulación sacroilíaca para por la escotadura ciática salir hacia la cara posterior del muslo y distribuirse por el miembro inferior. Es por esto que yo me voy a creer que tengo dolor en todo el miembro inferior y resulta que lo que tenía era la contaminación de esta inflamación acá. ¿Qué hacemos con el dolor sacroilíaco? Tenemos que detectarlo. Y hay múltiples maniobras de elongación, de rotación y demás, pero hay una maniobra que es básica. Uno coloca al paciente en decúbito ventral
y aplica el dedo en la articulación sacroiliaca y el paciente se queja de dolor en forma muy intensa y uno le pregunta si ese es el dolor y le dice que sí. Es más, muchas veces tocando la articulación sacroiliaca por el fenómeno inflamatorio que tiene, a veces hasta siente la irradiación hacia el miembro inferior. Y nos hace confundir en la evaluación el paciente de decúbito dorsal con la maniobra de la SEG que usamos habitualmente para definir una compresión de una raíz por una hernia de disco. Donde la SEG describe originalmente la elevación del miembro inferior extendido en forma pasiva para el paciente, es el médico el que levanta el miembro inferior, y la SEG describe que a partir de los 30 grados, la elongación del nervio que estaba siendo comprimido por una hernia discal puede transmitir en forma distal la sensación de dolor o de adormecimiento, de parestesias, siguiendo el trayecto de ese nervio. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se confunde esto, y en la elevación más allá de los 30 grados, llegando a los 45 grados, se empieza a desbalancear la pelvis y el paciente lo que refiere es el dolor por el desbalanceo articular de la articulación sacroiliaca con la irradiación correspondiente. Una vez más, es un evento reciente, fue producto de un traumatismo a una persona joven sin inconveniente. Hacemos un tratamiento farmacológico, antiinflamatorios, analgésicos, tratamiento kinesiológico. No tuvo respuesta adecuada después de un periodo de tiempo de por lo menos un mes, lo evaluamos, no hay respuesta, sigue con dolor intenso, hacemos un bloqueo de la articulación sacroiliaca, donde se va a inyectar el líquido en la articulación sacroiliaca para reducir justamente esa afección, anestésico con corticoides. Y si tuvo un alivio transitorio, 1, 2, 3 días, 5 días y volvió el dolor, o directamente no le alivió, pero nosotros identificamos el dolor en esa zona, le podemos hacer termolesión por radiofrecuencia, donde se colocan los electrodos en la articulación sacroiliaca y se van a quemar las terminales nerviosas, que también se van a regenerar después de 6 a 8 meses por lo menos. Si todavía sigue con inestabilidad o un cuadro más complejo, disponemos hoy en día de dispositivos para hacer una cirugía mínimamente invasiva de fijación de la articulación sacroiliaca con estos tornillos que lo que permiten es que a la medida que uno los va ajustando, van fijando cada vez más la articulación y acercándola más para impedir la movilidad de la articulación. Otro cuadro doloroso e importante en esa región y que me va a producir la manifestación de la lumbociatalgia, más que nada la ciatalgia, es el llamado síndrome piriforme o piramidal. Es un síndrome de atrapamiento muscular donde el músculo piriforme que va de la endopelvis hacia la zona del trocánter, saliendo por la parte posterior del muslo, va a comprimir, va a comprometer al nervio ciático. Y esto lo vemos porque en la imagen gráfica vemos como este nervio, que es el nervio, este músculo, que es el músculo piriforme, está comprimiendo al nervio ciático por su salida por la escotadura ciática, con una particularidad, que hay una cantidad importante que se calcula entre un 15 o un 20% de las personas en las cuales el nervio ciático pasa por un foramen, por un orificio dentro de la estructura del grupo muscular. Este músculo puede estar comprimido por un cuadro de dolor miofacial, donde hay un daño crónico del músculo que va a hacer que se retraiga, porque los músculos lo único que saben hacer es contraerse, entonces en esa retracción anormal y duradera genera más daño y va a generar más contracción. Y empieza a tener sintomatología de dolor de distribución radicular, pero que si uno pone al paciente boca abajo y comprime la región glútea, va a tener el dolor no solo ahí, sino que va a irradiar siguiendo el trayecto del nervio. Una vez más, tratamiento sintomático, antiinflamatorios, relajantes musculares, técnicas kinesiológicas de elongación del músculo piramidal para ver de romper esa estructura de daño que tiene el dolor miofacial. Si no tuve respuesta, como no vamos a anestesiar un nervio, lo vamos a llamar infiltración. Vamos a infiltrar con anestésicos locales el músculo. Y la respuesta va a ser casi inmediata, porque un músculo anestesiado es un músculo que queda redundante, que queda blandito, que queda relajado, y la manifestación sintomática se alivia. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa el efecto de la anestesia? Bueno, si el músculo quedó medianamente relajado y no volvió a su tono exagerado inicial, el cuadro se resuelve. Pero si vuelve a su tono exagerado inicial y la compresión del nervio sigue generando manifestaciones sintomáticas y dolorosas, nosotros lo que podemos hacer es infiltrar ese músculo con toxina botulínica, con lo cual permite la relajación del músculo y de esa manera eso va a durar unos 3 a 4 meses y nos permite hacer maniobras para que esto sea más duradero.
Hay otros cuadros de dolor en la región lumbar bien fijos, bien estáticos, bien ubicados, que el paciente se marca con un dedo la zona de las apófisis espinosas. Y hay dos que son los que marcan mucho más esto. Uno menos frecuente, que es el llamado síndrome de Bastrup, donde la pérdida del espacio entre las apófisis espinosas genera daño, genera choque, y fíjense ustedes que acá hay hasta edema de médula ósea a nivel de las apófisis espinosas, y esto produce dolor en la extensión exclusivamente, porque en la flexión del tronco se separa esto y no produciría dolor. Pero está el otro cuadro, que es el compromiso del ligamento interespinoso, que se puede dar dolor tanto a la extensión como a la flexión de la región lumbar. ¿Por qué? Porque el ligamento interespinoso que va de apófisis espinosa a apófisis espinosa va a ser comprimido cuando uno hace la extensión o estirado cuando uno hace la flexión lumbar, y esto se detecta perfectamente poniendo al paciente de pie, inclinado el tronco hacia adelante, y como muchas veces no nos entra el dedo entre las apófisis espinosas, lo que hacemos es hacer la maniobra que se me ocurrió algún día llamar la maniobra de la alcancía, en la cual tomo una moneda y la pongo de canto, entrando entre los espacios, entre las apófisis espinosas, y los pacientes pueden llegar a gritar del dolor que produce la lesión del ligamento interespinoso. Y no tenía ninguna otra cosa más que esto. Esto se puede dar más en gente joven, en deportistas que han tenido alguna elongación brusca y lesionó la inserción perióstica del ligamento. Una patología frecuente de ver, sobre todo en poblaciones de más edad, es el aplastamiento vertebral, donde generalmente por causa osteoporótica y de una compresión mayor se produce la llamada fractura por compresión o fractura por aplastamiento, donde vemos distintos tipos de fractura. Esta es una fractura que me deja prácticamente como si fuera una porción de pizza, una porción de torta aplastada a la vértebra, o puede tener una compresión parcial del platillo superior, pero puede llegar a la fractura con desplazamiento del fragmento hacia lo que es el canal raquídeo, y esto puede generar manifestaciones clínicas más severas y puede llegar a ser más difícil de tratar. Lo vemos habitualmente y el paciente viene refiriendo dolor en la región donde está producido el aplastamiento. Y uno toca esa zona o percute esa zona y tiene dolor local. Y hacemos una resonancia y vemos los cambios de coloración, y en la secuencia STIR vemos esta estructura de edema de médula ósea en la vértebra que está comprometida, que nos está indicando un fenómeno reciente, porque esto va a durar aproximadamente entre 3 y 6 meses. O sea que si el paciente consulta dentro de un periodo de 3 meses aproximadamente, de haber tenido un resbalón, una caída, un golpe, se cayó de una silla en la que estaba sentado, o caminando sin ninguna otra cosa, pero en una persona francamente osteoporótica, y refiere este dolor y vemos esta imagen, sabemos qué es esto. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Inicialmente reposo. Reposo, y en la medida que transcurre el tiempo, con analgésicos habitualmente, no antiinflamatorios, pero sí más analgésicos, paracetamol, opioides menores y demás, cada vez que ese paciente se ponga en posición vertical o se quiera levantar, va a hacer presión sobre el eje axial y eso va a generar dolor. Así que más o menos cada 3 o 4 días el paciente que está acostado lo vamos a ir levantando 10, 15, 20 grados, y donde aparece sensación de dolor lo bajamos un poquito más. Y a los 4 o 5 días volvemos a probar y lo bajamos un poquito más. Recuerden que esto va a tardar mucho en repararse, en osificarse ese tejido óseo roto que estaba ahí. Tómenlo como una fractura que no va a responder rápidamente. ¿Por qué? Porque se rompió porque estaba osteoporótico. Por lo tanto, no va a recuperar rigidez rápidamente. Si nosotros vemos que el paciente pasan 4 semanas y sigue con dolor persistente, hay un procedimiento que se llama vertebroplastia, que consiste en instilar cemento dentro de la vértebra que está comprometida. A veces se hace la cifoplastia primero, que es la expansión de la vértebra con un balón y después el relleno con cemento, que por supuesto, ¿a quién no se lo vamos a hacer? Al que encontramos una fractura que era asintomática, al que mejora con el tratamiento farmacológico, el tratamiento médico, cuando sabemos que hay o una infección o un tumor que está comprometiendo, o cuando hay un trastorno de coagulación severo. Y un concepto a tener en cuenta es tener mucho cuidado con aquel que el muro posterior se desplazó hacia el canal raquídeo. Hoy en día los cementos que son defraudados más rápido y que se juntan los componentes en el momento que se hace la instilación,
nos permiten tener una mayor ventaja con esto, pero al principio el líquido se iba para atrás, para el canal raquídeo, cuando uno hacía presión para instilarlo, y si eso se fraguaba a nivel del canal raquídeo, podía producir un cuadro símil sección medular. Y el colapso severo no se debe tratar con una vertebroplastia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un colapso severo, ¿dónde va a entrar el cemento? Fíjense ustedes que ya no es una contraindicación la presencia de varios segmentos afectados por las compresiones vertebrales, pero voy a ir a colocar cemento cuando tengo espacio para poder colocar. Hay un cuadro que hasta hace unos años atrás se daba a llamar síndrome de cirugía fallida de columna lumbar, que consistía en un cuadro doloroso que aparecía después de una cirugía lumbar o se mantenía a pesar de la cirugía lumbar que se había hecho con la idea de resolver ese cuadro doloroso. Finalmente, si uno hace 10 años daba este título, decía a continuación que el tratamiento era colocar un estimulador medular, un equipamiento electrónico de alto costo que produce un estímulo eléctrico a nivel medular que hacía que la electricidad dificultara el ascenso del estímulo doloroso. Pero no hacíamos nada por el tratamiento local. Cuando uno veía que había una gran cantidad de pacientes que tenían este tipo de cuadro. Por una cuestión semántica se cambió el nombre y hoy en día se llama síndrome poslaminectomía, porque también expone a uno a menos riesgos inclusive legales, porque una cirugía fallida es que yo me equivoqué. Sin embargo, las causas más frecuentes eran una recurrencia herniaria, una inestabilidad posoperatoria, adhesiones durales o aracnoiditis, o fundamentalmente la falla del tratamiento original. Operaron algo que era lo que tenía la resonancia y no lo que le dolía a la persona. Las infecciones posoperatorias son menos frecuentes. Entonces sí sabemos que estos cuadros pueden tener o prolapso discal o fibrosis epidural. La fibrosis no se vuelve a operar porque va a generar más fibrosis. Se podría operar si uno encuentra esto. Y aquellos conceptos de la llamada neuromodulación con la estimulación medular o la colocación de bombas de infusión de drogas en canal raquídeo, hoy en día están viendo una pequeña variante porque un procedimiento que tiene ya unos cuantos años y había sido dejado de lado, vuelve a tener un revival, un refresh, donde vemos que la llamada epiduroscopía, que es la entrada por el agujero sacro para ir rompiendo las adherencias que están producidas dentro del canal raquídeo y comprimiendo las estructuras de las raíces nerviosas, inclusive instilando ciertos líquidos como ácido hialurónico y demás, para poder romper esas adherencias, está hoy en día teniendo una cantidad de adeptos muy importante y teniendo buenos resultados también, si es esto lo que está pasando. Hablé de las infecciones. Los discos son estructuras que no tienen circulación sanguínea. Se nutren por lo que se llama por imbibición por los líquidos que están circundantes. ¿Cómo le va a llegar una infección a un disco si no tiene circulación sanguínea? Por contigüidad, porque hay una infección cercana o porque hubo un procedimiento vinculado a todo esto. Es prácticamente imposible, dado que no llegan bacterias por vía hematógena a ubicarse acá en los discos, que una persona que no tuvo ningún procedimiento, ninguna situación, ninguna infección aledaña, renal, perinefrítica, ningún absceso local, pueda tener esta infección. Ahora, cuando un evento, un procedimiento, una punción o lo que sea, y aparece este cuadro, el día que lo vean no se lo van a olvidar nunca, porque el dolor que siente esta persona es insostenible. Va a responder muchas veces solamente al uso de opioides mayores y de estar en reposo permanentemente, ni siquiera se puede levantar un poco, porque la mínima compresión sobre la infección que está comprometiendo ambos platillos vertebrales genera un dolor que es totalmente intolerable y tiene que llevar un tratamiento antibiótico muchas veces intravenoso por tiempo prolongado. Entonces no es una cosa que uno pueda decirle al día siguiente de haber hecho el diagnóstico al paciente: te tenés que levantar, tenés que caminar, tenés que movilizarte. Este paciente está condenado a reposo prolongadísimo muchas veces. Bien, y vean ustedes cómo se compromete la estructura de todo lo que es el cuerpo vertebral adyacente de la zona infectada, lesionando ambas estructuras vertebrales. Bien, pero tal vez la verdadera pandemia de dolor a nivel lumbar, sobre todo, y como vamos a ver en el próximo módulo también, de todo lo que es músculo esquelético,
y la presencia de trastornos posturales, vinculados a la estructura del esqueleto y vinculados a los hábitos del medio ambiente que hemos adquirido en los últimos años, en los cuales, sobre todo, los trastornos de la alineación corporal, que es normal, porque no somos todos ni derechitos, ni simétricos, ni nada que se le parezca, va a llevar a potenciar la presencia de distintos dolores vinculados ¿a qué? Al trauma muscular repetitivo, a la malalineación y a la reiteración crónica del trauma mecánico a nivel muscular que va a degenerar en el dolor musculoesquelético crónico del cual vamos a hablar en el próximo módulo. Y nos olvidamos muchas veces de las medidas fisioterapéuticas. Y farmacología y fisioterapia son complementarias entre sí. No podemos quedarnos solamente con un medicamento que damos nosotros, un tratamiento. Requerimos que alguien apoye todas las funciones que están deterioradas en una persona que tiene dolores lumbares importantes. Y nos olvidamos de un montón de tratamientos físicos no farmacológicos, ejercicio, buscar una posición neutra, electroanalgesia, terapias electrotérmicas, acupuntura, técnicas de relajación, tratamiento multidisciplinario, manipulación espinal, es fundamental. Nosotros no tenemos en cuenta que somos todos diferentes y cada uno va a tener una respuesta distinta a los tratamientos. Quiero completar esto con una serie de recomendaciones que van a tener casi 15 años ya, y que desde el año 2007, en que fueron publicadas por el Colegio Americano de Médicos y la Sociedad Americana del Dolor, no han tenido mejoría, por eso las comparto con ustedes. ¿Qué recomendaciones hay? Primero, diferenciar el dolor lumbar en dolor lumbar inespecífico, el de todos los días, el que vemos, el osteoartículo muscular, mecánico, etcétera, etcétera. Otro que esté vinculado a daño radicular, daño de tejido nervioso por estrechez de canal raquídeo, y el otro que esté vinculado a otras causas espinales específicas. La mayoría van a ser el 1, una menor parte el 2 y una mínima parte el 3. Por supuesto hay que ver qué factores de riesgo tiene la persona para hacer todo esto. Un paciente que concurre a la consulta con un dolor lumbar inespecífico no requiere estudios de imagen de rutina o otros test diagnósticos. Le hago una radiografía, no hay evidencia de mejoría del cuadro independientemente de las lesiones de la radiografía. Lo voy a utilizar cuando tengo pacientes que tienen factores de riesgo como la osteoporosis, el uso de corticoides, donde quiero descartar una patología agregada que sería el aplastamiento vertebral. La tomografía y la resonancia van a encontrar anomalías que no van a tener relación directa con los síntomas y nos van a llevar a intervenciones innecesarias. Paciente que estaba bien, hizo movimiento, tiene dolor, se va a la casa con un tratamiento estándar. Por supuesto, si a la semana vuelve y está igual o peor, sí vamos a implementar otro tipo de medidas. Vamos a hacer estudios de imagen y test diagnóstico cuando hay deterioro neurológico progresivo o cuando hay otras causas que me hacen sospechar por la historia clínica del paciente o por las manifestaciones que tiene, que hay otras condiciones serias, la infección, el síndrome de cola de caballo, la sospecha de patología oncológica. La mayor utilidad es la resonancia y la tomografía. Ahí sí, pero este paciente no es el que no tenía una evolución tórpida. Y sí establecimos hace unos años lo que se debe llamar banderas rojas o situaciones de alerta para el dolor lumbar, donde un paciente que tiene más de 50 años, antecedentes oncológicos, pérdida de peso inexplicable, tratamiento un mes y no responde y no alivia ni con el descanso en la cama y el dolor es cada vez peor, obviamente tengo que empezar a pensar en que a lo mejor hay una recidiva local o una invasión, un secundarismo o otro tumor que esté comprometiendo. O si el paciente tiene fiebre, tiene historia de abuso de drogas, o pensar que una persona que tiene más de 70 años tuvo una caída, uso prolongado de esteroides, pensar en una fractura por compresión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos indica que la clínica del paciente es la que nos va a llevar a buscar otra metodología diagnóstica. El que no tiene nada sigue su camino normalmente. También, por supuesto, como teníamos las banderas rojas, a alguien se le ocurrió completar el espectro del semáforo de colores y decir que las banderas amarillas son las que ponen el riesgo de desarrollar dolor crónico. Sobre todo pacientes que no quieren desarrollar ninguna actividad, pacientes con serios problemas emocionales, pacientes con conflictiva laboral, pacientes que sienten dolor generalizado y nada les alivia. Y están los pacientes que son los que tienen las banderas verdes, que no lo vamos a ver nunca, porque es el paciente que no llega a la consulta.
tuvo un traumatismo, no tiene dolor prácticamente, se le fue en un día, tiene buena condición general, no llega al médico ese. Tenemos que evaluar a los pacientes con dolor lumbar persistente y signos o síntomas de radiculopatía o estrechez espinal con resonancia, tomografía, pero si les vamos a proponer un tratamiento intervencionista. Si el paciente está en una condición de vida limitada, o el paciente dice, yo no me voy a operar absolutamente nada y me quedo así, no le voy a hacer un estudio para decir, ah, mira, tenías roto esto o tenés esto, sino voy a tomar una medida en función del hallazgo. Cuando uno no va a tomar una medida en función del hallazgo, no molestemos a la gente, no le hagamos hacer estudios que a veces son incomodantes. Una resonancia son 30, 40 minutos de estar dentro del cilindro ese para hacerse el estudio y realmente no todo el mundo lo puede tolerar. Bien, hay que dar a los pacientes la información correspondiente justamente para ver qué es lo que va a pasar, saber que en un mes va a estar bien, que no hay evidencia que los estudios mejoren los resultados, que hay que ver periódicamente cómo va evolucionando para ir cambiando las indicaciones, que el reposo no tiene que ser en cama, eso es muy importante. Y sabemos que no hay evidencia actual que sugiera que un diagnóstico anatómico preciso va a mejorar la evolución del paciente que tiene una lumbalgia simple. No me importa si tiene una lesión perióstica, si tiene una contracción del músculo cuadrado lumbar, si tiene un pequeño daño de la articulación sacroiliaca, si eso se le va, a mí no me importa cómo se llamaba, me importa que se le fue. Entonces, la idea del tratamiento es dirigirse a mejorar la sintomatología del paciente, sobre todo la intensidad del dolor, para darle una mejor capacidad funcional y una mejor calidad de vida. Por eso ustedes van a encontrar permanentemente críticas y quejas de la literatura acerca de qué tan beneficioso es uno u otro tratamiento. La conclusión de la experiencia que yo he adquirido es darle algo que le alivie el dolor porque la resolución va a ser propia del individuo. Y sabemos que el dolor lumbar, en esta casuística que se llevó adelante en distintos países de Latinoamérica arroja un resultado que es bastante conocido en todo el mundo. Aproximadamente el 10 al 11% de los pacientes con dolor lumbar van a quedar con dolor lumbar crónico. Y es importante entender esto porque dentro de las patologías de base que vimos que diferenciábamos las estructuras de dolor lumbar, incorporar al paciente con dolor lumbar crónico va a significar notorias diferencias en su evolución y su tratamiento, porque es importante definir que haya un componente de dolor neuropático en dolor lumbar crónico, de los cuales se calcula que 1 de cada 3 personas tiene componente de dolor neuropático en dolor lumbar crónico. ¿Recuerdan lo que les dije antes, que el dolor era mixto en estos pacientes? Bien, ¿y por qué es importante entender esto? Porque si yo le agrego un dolor combinado al paciente con dolor lumbar, va a tener mayor intensidad de dolor, va a tener mayor cantidad de comorbilidades, va a tener peor calidad de vida y va a tener mayores costos en salud. Eso es muy importante porque después no lo van a poder afrontar. Bien, recordemos, como vimos antes, que hay un montón de tratamientos no farmacológicos, tanto de ayuda a la lumbalgia aguda como a la lumbalgia crónica, y es muy importante entender esto porque muchas veces con los fármacos nosotros no conseguimos respuesta y cuando combinamos tratamientos vamos a tener mejor respuesta todavía. Y el tratamiento del dolor lumbar crónico va dirigido al espectro del dolor nociceptivo, llámese analgésicos antiinflamatorios, y al espectro del dolor neuropático, llámese antiepilépticos del grupo de los gabapentinoides, opioides o inclusive algunos antidepresivos, como por ejemplo la duloxetina, que está aprobada por ejemplo por FDA para dolor musculoesquelético crónico, o la pregabalina o los antiinflamatorios o algunos opioides inclusive. Pero tenemos que tratar el espectro completo en el dolor crónico. Con uno solo de los esquemas terapéuticos difícilmente encontramos un buen resultado. El resumen de esto es, si yo tengo una lumbalgia no específica en el paciente agudo, paracetamol o acetaminofén, antiinflamatorios no específicos o inhibidores de COX-2, sobre todo si tiene antecedentes de daño en la mucosa digestiva o tiene mucha sensibilidad, le damos inhibidores COX-2 preferenciales o COX-IPS. En pacientes de 45 años, cuando vayamos a usar más de 7 a 10 días de tratamiento antiinflamatorio, es prudente darle inhibidores de bomba de protones, independientemente que usemos antiinflamatorios no específicos o inhibidores COX-2, opioides débiles si me hace falta y relajantes musculares eventualmente en los primeros días, con discusión acerca de su utilidad.
Si hay compromiso radicular, vemos de agregarle los gabapentinoides o ligandos alfa-2 delta o los antidepresivos tricíclicos o la duloxetina. Pero si se complica el paciente y se cronifica, el paciente crónico no puede ser atendido solo en el consultorio o en la casa. Tiene que ser vinculado con un área que maneje pacientes con dolor crónico, porque va a tener que requerir tratamientos no farmacológicos, porque va a requerir tratamientos farmacológicos complejos, donde no todos los médicos están habilitados para el uso de todas las drogas que tenemos nosotros en la farmacopea habitual, porque puede haber requerimiento de procedimientos intervencionistas y quirúrgicos. Esto ha sido un rápido pantallazo de todo lo que es el dolor lumbar, que me pidieron que lo hiciera en 1 hora y creo haber alcanzado el objetivo. Tuve que hablar un poco rápido, pero nos permite de esta manera dejar un periodo de tiempo para contestar las preguntas que ustedes hayan tenido para hacer en este momento. Entonces, vamos a dejar de compartir la pantalla y así de esa manera podemos llegar a vernos. A ver, confírmenme si estamos en pantalla en este momento. ¿Es así, doctor Esqueda? Sí, es correcto, doctor. Muy bien. Felicitaciones por su exposición. Es una tremenda amalgama entre lo que es el conocimiento teórico y la práctica. Muy concisa las recomendaciones. De hecho, yo me lo iba haciendo revisiones de literatura y para nada, no, o sea, totalmente de acuerdo. Sobre todo ese esquema me pareció muy fresco, ese esquema de un paciente que lo más probable es que sea un dolor lumbar inespecífico, una lumbalgia simple, mándalo a su casa. Me pareció muy bueno ese enfoque. Sí tenemos unas cuantas preguntas, como la exposición fue buena, eso va a traer, la consecuencia es que hay preguntas. Félix Cabrera pregunta, ¿considera usted útil el uso del corset, que si no lo semirrígido, en el tratamiento de aplastamientos vertebrales? Sí, en el aplastamiento vertebral sí, pero en forma relativa. ¿Por qué? El corset lo que va a hacer es dar estructura y dar rigidez para que no haya fenómenos de desplazamiento ni lateral ni anteroposterior. Pero un aplastamiento vertebral me está produciendo una compresión del eje axial. El corset va a evitar que en un aplastamiento importante el desplazamiento de la columna siga comprimiendo la vértebra, que va a seguir fracturándose. Son microfracturas persistentes que tiene una vértebra que está aplastada permanente. Entonces, a veces el corset me ayuda, pero con el corset yo quiero hacer una salvedad. A veces hay un fenómeno casi automático de indicación de corset en dolor lumbar cuando uno identifica o la estrechez del canal raquídeo o un aplastamiento vertebral. Y estos corsets tienen estructuras metálicas de soporte para poder aguantar la presión que genera el movimiento del tronco y demás. Y no siempre se tiene en consideración la estructura anatómica de la persona que va a llevar el corset. Yo sostengo que el corset es bueno para una persona longilínea, para una persona delgada, que no tiene mucho abdomen, que no tiene muchos rollitos que van para los costados. Pero yo veo muchas veces personas que miden 1,50 m, 1,55 m, que es más fácil saltarle que darle la vuelta alrededor, porque son realmente obesos, con obesidad marcada, y el corset no produce ninguna compresión y ninguna estabilización. Al contrario, produce malestar porque comprime todo el terreno abdominal, porque las estructuras metálicas se clavan tanto abajo como arriba en los rebordes corporales que tiene esta persona y termina siendo un gasto innecesario. En ese caso, los termomoldeables son un poco más útiles porque no tienen tanta estructura dolorosa y al ser un poco, inclusive hasta la estructura dorsal, dan un poco más de rigidez y un poco más de estabilidad. Pero, por eso digo, hay que ver también, depende de qué persona sea, pero tienen algo de utilidad siempre, por supuesto. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Jordina Sarmiento, una pregunta muy farmacológica. Dice, entre los relajantes musculares, orfenadina, ciclobenzaprina y el piridinol, ¿podría indicarnos cuál de ellos es más efectivo o cuál usted considera? Tal vez la ciclobenzaprina sea uno de los
más eficaces y menos tóxicos de esos que estaba nombrando que hayamos visto recientemente. El prednisol tiene mucha acción a nivel del sistema nervioso central, la ciclobenzaprina tiene menor compromiso en ese sentido, no genera dependencia como otros relajantes musculares, y nosotros tenemos una gran ventaja. Ahí podemos tener alguna discusión o alguna discrepancia, porque en distintos países de Latinoamérica hay presentaciones de 5, de 10 y de 15 miligramos. La experiencia mía con 5 miligramos para cuando el paciente está en reposo es muy buena. Yo divido a la población del mundo en dos grandes mitades con respecto a los relajantes musculares. El que viene y me dice, esto que me has dado no me sirvió para nada, no me hizo nada, o el que me dice, lo tomé y me quedé dormido permanentemente. Porque como actúan en el sistema nervioso central, producen esa relajación también y esa depresión que produce sueño en estos pacientes. La ciclobenzaprina en 5 miligramos, les diría que casi no encuentro este fenómeno de somnolencia acompañante. En la de 15 sí, porque se hizo la de 15 con intención de tener más eficacia y de hecho se ha utilizado en dolores musculares difusos, inclusive hasta en fibromialgia, cuya patología no es originalmente muscular, sino que es general por sensibilización del sistema nervioso central al estímulo doloroso, y aún así ha tenido respuesta a la ciclobenzaprina en dosis altas de 10 y de 15 miligramos, no así la de 5. Si tuviera que elegir de esas que me nombró, elegiría la ciclobenzaprina. Y si tengo conflictos en sistema nervioso central, y eso tienen que verlo en cada país que estamos llegando, hay otra sustancia que es el tiocolchicócido, que no tiene acción en el sistema nervioso central, sino que actúa a nivel medular. Y ese no produce generalmente somnolencia. Muchas gracias, yo también lo utilizo. Aquí Carlos Francisco Ceballos, muy buena charla, aquí coincidimos. En esta pandemia COVID-19 predomina el trabajo remoto y el paciente para estar sentado muchas horas. Esto produce dolor lumbar. ¿Qué recomendaciones da? Es como... Bueno, ¿cómo? Perdón, Jet. O sea, es como una recomendación para los pacientes durante la pandemia y el teletrabajo. Y no estar sentado. Durante la pandemia, durante la vida cotidiana, yo que me dedico mucho a la docencia, a veces pasa que estoy un fin de semana, me levanto un sábado a la mañana y me doy cuenta que me levanto cuando quiero comer algo o cuando tengo que ir al baño o algo así. Uno podría plantearse conductas básicas de lo que es la adaptación del medio ambiente al ser humano y no del ser humano al medio ambiente. Cuando yo me levanto y estoy 12 horas sentado sin moverme, yo estoy inadaptado al medio ambiente que me rodea, porque no corresponde eso, porque después uno termina con dificultad para levantarse, para moverse, y por supuesto que la postura es inadecuada. Lo mejor es tener una buena silla donde la altura de la silla sea regulable, porque no somos todos iguales. Eso se llama ergonomía, que es la adaptación del medio ambiente a mí, a mi estructura corporal. Se recomienda, sobre todo para quienes trabajamos con computadoras, tener sillas con apoyabrazos de altura regulable, y entonces uno dice, ¿qué altura tiene que tener? Las rodillas tienen que doblar a 90 grados, y tengo que tener periódicamente un pie más adelante y un pie más atrás, ir cambiándolos de posición, para que no tenga flexión exagerada y no genere fenómenos trombóticos. La altura de la caída de los brazos tiene que ser tipo pianista, también tiene que estar a 90 grados la flexión del antebrazo, pero apoyado continuamente y no tener compresión dentro de lo que es la estructura de apoyo del teclado, porque si voy a producir lesiones a nivel de la zona del túnel carpiano, del apoyo, dolores a nivel del origen de las raíces de los dedos y demás. Tengo que tener un realce que se adapte a la curvatura lumbar, y en ese sentido, tal vez lo mejor es un poco más costoso, pero hay distintos modelos de sillas adaptables que tienen fenómenos de inflado o de modificación de la postura que se va a adaptar a la curvatura que uno tiene a nivel de la lordosis lumbar para que eso esté relajado adecuadamente. Y la sugerencia clave es más o menos parecida a la que hacen los que tratan de evitar el desgaste innecesario o el cansancio innecesario en las personas que van conduciendo vehículos por tiempo prolongado. Nunca pasar más de 1 hora y media sin haberse levantado a caminar un poco. Para lo que sea, para ir a prepararse algo para beber, para ir al baño, para caminar 2, 3, 5 minutos, moverse,
nunca más de 1 hora y media. Si hace falta, se pone una alarma con el teléfono para que suene, para que eso haga que active la musculatura, que no tenga periodos prolongados de falta de movimiento que después dificultan, sobre todo cuando uno ya empieza a tener un par de años más y ya se empieza a hacer un poquito más costoso todo. Ok, muchas gracias. Marilyn Alejandra, se nota que la charla la oyó, pero están saliendo preguntas bien interesantes. Dice que felicitaciones por la ponencia y hay pacientes que refieren dolor lumbar luego de recibir una anestesia peridural y se quejan de dolor prolongado en el tiempo, no incapacitante pero persistente. ¿Qué opinión nos da de eso? Bueno, ahí lo que podemos analizar es ver en el examen físico cuál es el dolor predominante. Y ahí es donde la estructura, dentro de lo que es la tecnología y lo que ha avanzado en los últimos años, hay un modelo que no es tan nuevo en tecnología, que se llama dedo. Entonces, cuando uno evalúa a una persona y ve los movimientos que puede hacer y los que no puede hacer, nunca dejen de evaluar y de tocar las zonas que el paciente refiere como doloridas. Si el paciente refiere un dolor puntual de una región y uno lo toca y no duele, es porque está generado en otro lugar. Si uno lo toca y duele, es porque eso probablemente sea lo que le duele. Tenemos que preguntarle, ¿es esto lo que le está doliendo? Para asegurarnos que es eso. En la colocación de una peridural, uno tiene distintas vías de abordaje, más medial, más lateral y demás. En la más lateral, lo que puede pasar es que haya una contracción espasmódica del músculo cuadrado lumbar, donde va a tener un dolor que va a ir de la línea media predominantemente hacia uno de los lados. Y uno lo pone generalmente en decúbito ventral y palpa sobre todo hacia los extremos del cuadrado lumbar, hacia la zona de los arcos costales y hacia la zona de la cresta ilíaca, y genera un dolor exquisito que hasta puede irradiarse hacia el abdomen o hacia la ingle o hacia el miembro inferior. Se llama dolor miofacial esto. Si la punción fue hecha más hacia la zona medial, podemos tocar y ver esto que les decía yo, el fenómeno de lesión de la estructura del ligamento interespinoso es bastante frecuente. Entonces, la estructura ligamentaria aparte responde a pequeñas compresiones que uno hace de las apófisis espinosas estando el paciente en decúbito ventral, y lo comprime y hacemos la maniobra esa de la moneda, arqueando un poco lo que es la parte del tronco y colocando la moneda atravesada en el espacio interespinoso, y ahí vamos a tener este dolor. Y son dolores que generalmente no se detectan y no se tratan. Y tanto uno como el otro van a tener probablemente mucha mejor respuesta con las terapias físicas que con los medicamentos. Porque difícilmente un músculo que está con una contracción anormal responda a los relajantes musculares, y difícilmente un antiinflamatorio llega a una estructura que tiene poca vasculatura como un ligamento. Entonces, muchas veces identificando la causa ganamos mucho más con esto. Pero es cierto que puede llegar a tener esos dolores persistentes más allá de lo que es la profundidad de la aguja y lo que haya generado como daño a la aguja en su colocación. Busquemos las estructuras adyacentes y vamos a ganar mucho más en eso. Claro, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a cerrar con esta última pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar un dolor lumbar en una persona? O sea, esto me imagino que el contexto de esto es que uno de los indicadores de mal pronóstico es el estado emocional del paciente con respecto a la aparición de un dolor lumbar de nueva, o sea, de reciente aparición. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar un dolor lumbar en una persona que comienza en un gimnasio y cuál es la conducta? No lo entiendo muy bien. A ver, un dolor lumbar, una persona va a un gimnasio y empieza a hacer una actividad física. Claro. Tengo dos tipos de personas que hacen eso. El que no hacía nada y el que estaba haciendo y siguió haciendo en el gimnasio. El que no hacía nada y empezó a hacer, lo más probable es que tenga una lesión osteomúsculo tendinosa, con lo cual el dolor va a estar localizado, lo vamos a tocar, va a generar dolor la palpación, la movilización, no va a poder girar en la cama, va a toser y le va a doler con la maniobra de Valsalva cuando quiera hacer fuerza para evacuar el intestino. ¿Por qué? Porque la estructura anatómica va a hacer que toda la parte dorsal, la parte lumbar también duela. Pero es identificable fácilmente, y ahí uno puede probar distintos tratamientos. Y cada vez que yo identifico una estructura desde la parte posterior a la palpación,
me fijo y tengo un concepto muy primitivo, sepan disculpar, pero digo, si la estructura que está lesionada es osteotendinosa, le voy a poner hielo. Si la estructura que está lesionada es muscular, le voy a poner calor. ¿Por qué? Porque el frío va a hacer que no se transmita el estímulo doloroso, pero el músculo va a generar mayor contracción. Y recordemos lo que les dije antes, el músculo no tiene capacidad de pensar. Lo único que sabe hacer es contraerse. Y cuando se contrae, tironea de las inserciones que tiene a nivel esquelético y ¿qué hace con eso? Genera más dolor. Y cuando tiene más dolor, ¿qué hace? Se contrae. Y cuando se contrae, genera más dolor y cuando genera más dolor, se contrae. Por lo tanto, tengo que romper ese círculo vicioso. Puedo utilizar medicación bioral, antiinflamatorio, analgésico, lo que ustedes quieran, pero hago hincapié en las terapéuticas locales de temperatura vinculado a que sea óseo o tendones que están insertándose en el hueso. Ejemplo, el trocánter. La trocanteritis va con frío, no va con calor, pero no importa. Si el dolor es muscular, le pongo calor, pero tanto a uno como al otro. Frío, 5 a 10 minutos cada 2 o 3 horas. Calor, 10 a 15 minutos cada 2 o 3 horas. Y después del calor o después del frío, es indistinto, dependiendo del área que está comprometida, en lugar de utilizar medicación bioral que puede tener contraindicaciones en pacientes que sean hipertensos, que tengan daño digestivo, que tengan daño renal, etcétera, etcétera, lo que puedo hacer es utilizar tratamientos locales con distintos medios farmacológicos que actúan a nivel local. Tanto el uso de antiinflamatorios a nivel local, en crema, en aerosol, en lo que ustedes tengan disponible, como otras sustancias que generalmente se venden en las farmacéuticas, en las farmacias y demás, busquen sustancias que tengan componentes mentolados, sobre todo, porque el mentol, la trementina y el alcanfor actúan sobre distintos canales que son los que activan los nociceptores para trasladar el estímulo doloroso, entonces van a producir un cierto alivio transitorio, no resuelven el problema. Pero con eso, más algo de medicación y tratar de identificar la causa, siempre lo más importante en dolor es tratar de identificar la causa. Pero quédense tranquilos, porque sabemos que aproximadamente un 50% de los pacientes con dolor lumbar no siempre se identifica la causa. Pero tratemos lo que está teniendo sintomáticamente el paciente. Un paciente con una lesión reciente, vinculada a una actividad deportiva, a menos que tenga un dolor que lo esté invalidando, porque si es una cuestión emocional, el paciente grita, llora, patalea y uno apenas lo ha tocado, es una cuestión personal de cada uno, cómo lo enfrenta en la vida ese dolor. El dolor no es solamente el pedacito que duele, sino cómo uno puede adaptarse a eso, la capacidad de afrontarlo. Pero si podemos identificar algo que no es tan grave, seguimos con ese lineamiento. Y si no tenemos en claro, si no nos queda bien en claro si es menos grave o puede llegar a tener alguna otra cosa, la repetición de la evaluación en 24, 48, 72 horas nos va a permitir la evolución histórica del cuadro y ver de qué se trata. Sobre todo, a explicarle a la persona, y eso veíamos que la educación forma parte de todo esto. Si yo le explico al paciente que puede pasar un fenómeno u otro fenómeno y en función de ello asista a la consulta o me llame o se comunique conmigo para ver cómo seguimos, el paciente se va a quedar mucho más tranquilo también, no cabe ninguna duda de eso, y ahí va a permitir una mayor relajación y una mejor respuesta al tratamiento. Claro, uno de los enfoques que está ahorita en boga es la tranquilización del paciente, precisamente por el alto número de lumbalgias inespecíficas que hay. Y con respecto al reposo, ¿qué le indica? ¿Le indica ir al gimnasio, reposo pasivo, reposo activo? ¿Qué le indica? Sí, yo tengo una modalidad de trabajo un poco particular, no siempre compartida. Yo tengo algunas críticas contra la medicina, no contra los médicos, porque los médicos se creen lo que la medicina les plantea muchas veces. Y hay fenómenos que son muy particulares, que se fundamentan en el desconocimiento. Y hay un principio básico que dice, camina que te hace bien. Digo, si yo camino y me duele, no me hace bien. No me mandéis a caminar, porque el caminar desde la década del 70, que se demostró que era una actividad que beneficiaba el aparato cardiovascular, la difusión general hizo creer que con eso uno se curaba de todo. Es bueno para el tono muscular, el aparato cardiovascular, está perfecto,
pero a mí me está doliendo la cintura ahora, no tengo que caminar, ni tengo que hacer pilates, ni tengo que hacer yoga, ni tengo que hacer nada ahora que estoy con el dolor activo. Entonces, en lo personal yo encaro el tratamiento de la siguiente manera. Dolor que motivó una consulta no es para andar haciendo nada, es para tratarlo con reposo relativo, no me hace falta que esté acostado, pero que no haga ningún esfuerzo, que no se mueva. Cuando el dolor se haya ido, 15, 20 días después de no tener dolor, haga lo que quiera, haga lo que estaba haciendo antes. Quiere jugar al básquet, juegue al básquet, no me preocupa porque ya resolvió un problema agudo que tiene una particularidad. 1/3 de las lumbalgias van a ser recurrentes. Entonces ese paciente después de un tiempo va a volver con un dolor lumbar y lo vamos a volver a analizar aproximadamente. Entonces vemos de qué se trata, pero en el momento agudo yo no mando a hacer absolutamente nada. Esté en su casa, no cargue pesos, no haga rotaciones bruscas, no haga absolutamente nada. No, pero yo quería ir a jugar al golf. Peor cosa no puede haber que el golf. ¿Por qué? Porque la rotación de todo el eje corporal que lleva todo el swing del movimiento del golpe del golf, va a generar molestias en toda la estructura de la columna. Entonces, el individuo que juega al golf tiene una columna bárbara. Si no, no podría. Cuando jugando al golf generé una molestia con la torsión o algo así, piensen en algo muscular. Dense una semana, dense 2 semanas y van a ver que después pueden volver a jugar. Pero en el momento, por eso digo, yo sostengo esto, en el momento del dolor no hay que hacer nada. No tengo que hacer natación, no tengo que hacer pilates, no tengo que hacer yoga, no tengo que caminar. Tengo que quedarme tranquilo. Ok. Bueno, doctor, hay otras preguntas, pero bueno, aquí me pareció bien interesante una que acaban de pasar con el uso de las vitaminas. ¿Qué le parece el uso de las vitaminas en el dolor, en el complejo B12, que es uno de los que más se usa con respecto esta misma pregunta. No he entendido del dolor con respecto al dolor neuropático. No, esta misma pregunta, 7, 8 años atrás hubiera tenido una respuesta categórica, no. Pero viste cómo es esto de la medicina, que lo que ayer era fantástico, hoy es lo peor que puede existir y pasado mañana va a ser nuevamente fantástico. Bien, la vieja costumbre de utilizar productos, sobre todo en el dolor lumbar con irradiación a miembros inferiores, la lumbociatalgia aguda, es muy frecuente tratar a los pacientes con antiinflamatorios con un poco de corticoide y vitamina B12. La vitamina B12, hasta hace unos años atrás, era de resorte exclusivo del tratamiento de la neuropatía deficitaria por vitamina B12, con lo cual no se resolvía con 1 o 2 inyecciones ni con una semana de estar tomando pastillitas, porque encima se absorbe muy erráticamente a nivel digestivo. Y se agregaba como un componente más por un mito histórico. ¿Bien? De hecho, si uno se da cuenta y entiende a los que realmente saben, nosotros hemos visto acá en Argentina, por ejemplo, que hace unos 7, 8 años atrás, muchas empresas de la industria farmacéutica, esas asociaciones de antiinflamatorio corticoide B12, la cambiaron y hacían antiinflamatorio corticoide sin más B12. Listo. Y te sacaban un producto nuevo que parecía nuevo y que era más de lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenía eficacia real. En los últimos 3 o 4 años empiezan a aparecer una serie de publicaciones que, como siempre pasa, estamos en discusión acerca de la utilidad real de los análisis que se hacen de las publicaciones, donde plantean que la utilización de vitamina B12 en el trauma leve agudo del nervio podría tener alguna capacidad analgésica. No hablo de regenerativa, no regenera nada una ampolla de vitamina B12, un comprimido o un mes de tratamiento, porque no me sirve la vía oral para aportar vitamina B12 cuando tengo deficitaria. Entonces, ese concepto del antineuropático de la vitamina B12, yo diría que de la mitad está más para abajo que para arriba, pero podemos llegar a discutirlo hoy en día. En el agudo no la indicaría porque ya con el antiinflamatorio o el corticoide ya tengo más que suficiente con acción antiinflamatoria local, que es lo que necesito. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Perdón, Jet, no nos vamos a escapar de lo que son las modas. Porque hace 5 años no creo que ninguno de ustedes pensara
ni en cómo venía la presentación de la vitamina D. Y en los últimos 5 años, la vitamina D se hace casi imprescindible. Uno para desayunar tiene que tomar vitamina D porque si no, lo han difundido por todo. Inclusive el dolor tiene vinculación. El dolor crónico se puede potenciar por el déficit de vitamina D. Y yo no mando a hacer un dosaje de laboratorio nunca. Y de repente en pacientes que no tengo respuesta a los tratamientos, me he encontrado en los últimos 2 años mandándole a hacer análisis con dosaje de vitamina D, donde encuentro aleatoriamente uno que la tiene baja y le doy un poquito y no le hace nada, otro que la tiene baja y le doy un poquito y le mejora, y otro que la tiene alta y le sigue doliendo. Entonces, no tengo un camino marcado con eso y sí sé que hay mucha publicación vinculada a eso, pero sabemos que son esas modas, ¿no? La vitamina B12 es el Justin Bieber de la medicina, porque y ahora con la pandemia, que hay dosaje de vitamina B12 para el pronóstico, es uno de los más importantes para el pronóstico de la infección por COVID. Entonces se ha vuelto muy popular la vitamina D. Por eso. Entonces, pero ya te digo, para el dolor no tengo una preponderancia importante en el uso de los complejos vitamínicos. Solamente la neuropatía deficitaria. Pero lo mismo con el dolor lumbar. Una neuropatía deficitaria de vitamina B, B12 o B6, es un cuadro clínico severo. La persona está desnutrida, está caquética, está con daño neurológico, está con trastornos digestivos, está con trastornos de mucosas, de piel. No es el individuo que vino y me dice, ayer estuve jugando al fútbol y hoy me duele la cintura. Claro. O tiene antecedentes de alcoholismo severo. Entonces, claro, ese es el tema puntual. O enfermedad, algún tipo de enfermedad hepática. Bueno, doctor, de verdad que excelente su ponencia. Yo personalmente lo felicito. Pocas veces se ven así. Muchas gracias. En nombre de Abbott nos despedimos. Espero que haya sido del gusto, al igual que vi. Por las preguntas sé que a la persona le gustó. O sea, cuando hay una buena ponencia, hay unas buenas preguntas. Entonces nos despedimos por hoy y muchísimas gracias nuevamente, doctor. Bien, y espero verlos pronto en el próximo módulo para continuar con esta formación en todo lo que es el aspecto del dolor y su manejo. Claro, gracias a ustedes, invitamos a los gracias a ti también. Claro, invitamos a los ponentes a que se unan a las siguientes charlas para que sigan utilizando pues esa experiencia que tiene el doctor. Muchas gracias, doctor Yelesqueda. Un gusto compartir este momento con usted. Igualmente. Entonces nos despedimos. Gracias.